Muy bien, entonces la córnea es esa estructura transparente en la parte anterior del globo ocular. Ya permite la refracción, eso quiere decir que actúa como un lente y va a enfocar la imagen en la retina, y también permite el paso de la luz. Su forma es cóncavo por dentro y convexa por fuera, y hay algo muy importante, tiene una zona de transición que se llama limboesclerocorneal, es el límite de la córnea con la esclera, ¿no? Esa zona se llama limboesclerocorneal. Muy importante en ese lugar porque ahí están unas células madres pluripotenciales que son las que normalmente ayudan a regenerar la córnea, especialmente en algún tipo de lesión que afecte los tejidos superficiales. Algo que es importante para córnea es este término que está acá, que se llama querato. Querato viene del griego, que significa obviamente córnea, y este término se utiliza para describir muchas patologías corneales, como vamos a ver posteriormente. La córnea es completamente transparente para no alterar la imagen exterior. Es avascular, no tiene ningún vaso sanguíneo, lo cual es importante, ¿no? No se olviden que en el ojo tenemos dos estructuras avasculares, una es la córnea y el otro que es, que hemos visto, el cristalino. Muy bien. Por delante la córnea tiene la película lagrimal, por encima y por la parte posterior está en contacto con el humor acuoso. Tiene una forma ovalada, es más delgada en el centro, donde tiene más o menos unas 500 micras, y es un poco más gruesa en la periferia, donde alcanza las 800 micras. No es completamente redonda, es un poquito más ancha que alta. Tiene 6 capas que de afuera hacia adentro son: primero el epitelio corneal, la capa más superficial de la córnea, la que primero se daña o se afecta ante tal vez una quemadura química, algún tipo de agresión, un cuerpo extraño. Después viene una membrana, la de Bowman, el estroma corneal, que es bastante amplio. Después viene la membrana de Descemet, y finalmente en la parte interna el endotelio corneal, que es la capa encargada de regular la hidratación de la córnea. Y también a través de este epitelio ingresan los nutrientes. Bueno, entonces en resumen las funciones de la córnea son dar forma al globo ocular, habíamos dicho que interviene en la refracción, da 2/3 del poder refractivo del ojo, ¿no? Al actuar como un lente, protege estructuras internas y permite el paso de la luz. La córnea es altamente inervada por ramas del nervio trigémino, es por eso que cualquier herida en la córnea es bastante dolorosa, ¿no? Cuando está afectada la córnea suele doler mucho. Ya que la córnea no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Se va a nutrir por capilares alrededor de la córnea, por la misma lágrima por delante y por el humor acuoso por detrás. Y ya vamos a entrar entonces directamente a las patologías corneales. Una de las más importantes tiene que ver con alteración en la curvatura de la córnea, y esta patología se llama queratocono. Tal vez han escuchado o conocen a alguien que tiene queratocono. La córnea tiene que tener una curva, ya que no es muy pronunciada, pero que le permite actuar como un lente. En esta patología, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una deformidad de la córnea que hace que adopte una forma cónica, y de ahí que viene el nombre de queratocono. Querato, no se olviden que significa córnea. Entonces es una deformidad corneal no inflamatoria y progresiva que se produce por un adelgazamiento del espesor de la córnea, lo cual provoca déficit visual según el grado de deformidad. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que en el queratocono la córnea se adelgaza, se vuelve muy delgada. ¿Y qué pasa si se vuelve delgada? No puede mantener su forma. Y al no mantener su forma, se empieza a deformar y normalmente adopta una forma cónica, y de ahí que viene el nombre de queratocono. Esta deformidad es progresiva. Mientras más deforme la córnea, más dificultad visual genera en el paciente. No se sabe por qué aparece muy bien el queratocono, aunque se ha visto que en algunos casos hay una herencia familiar. Lo que sí se sabe es de que frotarse los ojos continuamente puede dañar la estructura de la córnea y desencadenar el queratocono. Especialmente en los niños que andan frotándose demasiado los ojos, pueden debilitar la córnea, y ese debilitamiento puede llevar a que posteriormente desarrollen un queratocono y la córnea se deforme. El queratocono se puede desarrollar en uno o en ambos ojos, aunque normalmente en la mayoría de los casos es bilateral.
Por lo regular aparece entre los 10 y 14 años y ahí va manifestándose, aunque puede aparecer también en etapas posteriores. El paciente con queratocono suele tener miopía y astigmatismo que van dificultando progresivamente la visión. Entonces, esta deformidad corneal genera en el paciente estas dos patologías, miopía y astigmatismo, ¿no? Pero no, las personas que tienen miopía y astigmatismo no tienen que asustarse porque hay otras características que destacan. La progresión suele detenerse luego de los 40 años de edad. Normalmente el queratocono va deformando, pero a partir de los 40 años ya se va deteniendo esta deformidad. Pero eso no es algo que sea positivo, ya que a veces a los 40 años ya está la córnea demasiado deformada y el paciente está con mucha dificultad visual. El diagnóstico se hace por clínica, ¿no? Tiene que ser detectado por el examen oftalmológico y por un estudio que se llama topografía corneal, que me va a mostrar las características de la córnea y me detecta si un paciente tiene queratocono. Entonces, ¿cómo un paciente ¿cómo un oftalmólogo se da cuenta o sospecha que un paciente tiene queratocono? Primero, que tiene que tener miopía y astigmatismo. Segundo, esta miopía y astigmatismo tiene que ir avanzando de forma rápida, ¿ya? Normalmente una persona cuando se mide lentes lo hace anualmente, debe hacer una vez al año, y en ese lapso la medida suele variar, por eso el lente hay que volverlo a medir, pero las variaciones son pocas, 0,25, 0,50, 0,75 dioptrías son lo esperado que varíe la medida de una persona. Por eso les dice, me ha subido un poco, dice, no, me ha disminuido un poco, justamente por estas variaciones que es normal que ocurran. Pero en el caso del queratocono, estas variaciones son significativas. La medida aumenta de una forma rápida. El lente dura poco tiempo, ¿no? Entonces, en vez de durar un año, a veces dura 3 meses, 4 meses, ya la persona con su lente ya no ve nada. Tiene que volverse a ir a medirse. La medida va aumentando de forma rápida y en niveles significativos. Entonces, todo eso hace pensar que la persona puede tener queratocono. Ya si hay sospecha de queratocono, pues se pide la topografía corneal, con lo cual se confirmaría el diagnóstico, ¿no? Así que si alguien tiene miopía y astigmatismo, no se asusten, ¿no? Tiene que ser un aumento rápido de la medida y tiene que ser en poco tiempo los cambios de lente. Bueno, ¿cómo se trata esta deformidad, este queratocono? Se puede tratar inicialmente con lentes, las gafas o con lentes de contacto. Cuando el queratocono va deformando mucho, ¿ya? Ahí la persona se ve obligada a usar unos lentes especiales que se llaman lentes de contacto rígidos. Ya no son los lentes de contacto blandos, que son los que normalmente se usan, sino estos ya son duros, que tiene que el paciente acostumbrarse a usar. También, cuando va progresando la enfermedad, tenemos otro tipo de tratamientos, como ser la colocación de anillos intracorneales. Hay unos dispositivos, ¿no?, que se colocan en el tejido de la córnea, lo cual ayuda a estabilizar el queratocono. Esto es ya mediante cirugía que hay que colocarlos y pueden ayudar al paciente. También tenemos el crosslinking. ¿Qué es el crosslinking? Como dice ahí, es un endurecimiento de la córnea con el uso de la radiación UV. ¿Cómo se ha ideado eso? Pues se ha visto que las personas ancianas o mayores tienen las córneas duras, y al ser duras la posibilidad de que se deformen pues son nulas, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió a estos pacientes que están desarrollando queratocono endurarles la córnea antes de tiempo, y eso se hace aplicando una radiación UV, y esto va a provocar que la deformidad se detenga. Pero a veces cuando el caso es muy avanzado y la córnea está demasiado deformada, ninguno de los tratamientos anteriores sirve, entonces quedaría solo una alternativa, que sería el trasplante de córnea, cambiar esa córnea deformada completamente por una córnea nueva de un paciente donador. Y esas son las alternativas entonces en el queratocono, donde la córnea queda deformada de forma cónica, como dice el nombre, ¿no? Bueno. Dentro de otras patologías que nosotros tenemos en córnea, tenemos las degeneraciones y distrofias, que son alteraciones que, bueno, no se ven mucho, bueno, sí la degeneración se ve, pero el resto no son muy frecuentes, pero tenemos que mencionarlas. ¿Qué son las degeneraciones corneales? Cambios en la córnea relacionados a la vejez o a ciertas patologías, ¿ya?
Por ejemplo, dentro de las degeneraciones corneales, la más conocida y la más frecuente es esta que se llama degeneración senil, arco senil o gerontoxón. ¿Qué es eso? Es la aparición de un anillo blanquecino alrededor de la córnea. ¿Ya? Seguramente lo han visto en sus papás o en sus abuelitos. Este anillo se debe al depósito de lípido que ocurre en la periferia corneal. Es normal si ocurre después de los 60 años más o menos, no necesita ningún tratamiento. Eso sí, si apareciera este anillo en personas jóvenes, hay que ver la parte del colesterol y los triglicéridos y todo eso, ¿no? Pero esto si lo ven en sus papás, en sus abuelitos, es normal. Después tenemos la queratopatía en banda, que sí es patológica, es un acúmulo de calcio que ocurre en la parte central de la córnea y se debe a procesos oculares inflamatorios de larga duración. Por ejemplo, que la córnea esté edematizada por mucho tiempo, ¿ya? Que esté expuesta a sustancias tóxicas. Entonces hay varias patologías que pueden provocar este acúmulo de calcio que obviamente va a perjudicar la visión del paciente. Distrofias, ¿qué son las distrofias? Simplemente son alteraciones que pueden sufrir algunas personas donde la córnea se va manchando porque sí, de por sí, sin ningún motivo la córnea va apareciendo manchas blancas en los dos ojos. No se sabe por qué ocurre exactamente, pero lo que sí se sabe es de que es un fallo en el metabolismo de las células de la córnea, que van acumulando material de desecho y eso se va juntando y provoca la aparición de manchas blancas en los ojos, que no hay dolor, es bilateral y bueno, entonces este tipo de patología altera la transparencia corneal, no tiene tratamiento y la única opción que queda sería hacer un trasplante de córnea, quitar esta córnea manchada y poner una córnea de un paciente donador. Entonces, no es una enfermedad muy común, pero también es bueno mencionarla. Patología traumática. Cámaras. Pausa.